Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias de verdad por la invitación para dar esta charla. A propósito del Día Mundial del Asma, que este año se va a celebrar el 7 de mayo, y para todos los que somos asmáticos es un día bastante especial. El tema del que quería hablar con ustedes el día de hoy es algunos puntos sobre la actualización, no solo de la crisis, del manejo de la crisis asmática, sino de asma en general, porque si no entendemos primero asma como enfermedad crónica o vemos qué puntos han cambiado en los últimos años en relación con el asma como enfermedad crónica, va a ser un poquito más difícil poder comprender los cambios que han habido en el manejo. Entonces, este año, el día 7 de mayo, como les mencioné, es el Día Mundial del Asma. El eslogan que este año se maneja es: la educación en asma nos empodera, y empodera tanto al paciente como a nosotros como personal de salud. Cuanto más nos capacitemos, entrenemos en diagnóstico, manejo, seguimiento de la enfermedad, más herramientas vamos a poder brindar a los pacientes, mejores estrategias van a tener los pacientes para empezar a manejar, para adherirse a los planes de tratamiento y de control y seguimiento que queremos, y de manejo justamente de las exacerbaciones en casa, y con ello disminuir morbilidad y mortalidad por asma. Recordemos que el asma es una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, al punto que en el año 2019 prepandemia, afectó a más de 250 millones de personas en el mundo y causó un poco más de 461.000 muertes. Y eso es sumamente importante porque es una enfermedad por la cual nuestros pacientes no deberían fallecer. Y otro punto que es bastante importante y sobre lo que los invito a reflexionar es que la mayor parte de las muertes por asma se van a producir justamente en países de ingresos bajos y en algunas literaturas ingresos bajos y medios, y esto debido a la falta de herramientas para el diagnóstico y tratamiento efectivo, ¿no? Como por ejemplo en nuestro país. Y recordemos también finalmente que el asma es una enfermedad que es muy heterogénea en su presentación. Es más, muchos neumólogos consideramos el asma más bien como un síndrome, y hay diferentes mecanismos fisiopatológicos detrás de cada una de estas formas de presentación del asma que podrían hacer inclusive cada uno de estos tipos específicos de asma una enfermedad propiamente dicha, ¿no? Nosotros como país, Perú como país, está en un rango de una prevalencia alrededor del 5% de asma, por lo menos en los estudios que se han realizado. Estamos un poquito por debajo de lo que sucede en Argentina y muy por debajo de lo que sucede en cuanto a prevalencia en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Ahora, y esto siempre es importante remarcarlo y recalcarlo porque cada vez vamos encontrando algunos puntos adicionales en estas vías o mecanismos de inflamación en la vía aérea que nos permiten bloquear puntos distintos y bastante más específicos para cada individuo, sobre todo para los asmáticos severos. Así que es importante que recordemos que hay predominantemente dos tipos de fenotipo de asma, si es que los vemos desde el punto de vista de cuál es el mecanismo fisiopatológico. Uno es el asma que se considera tipo 2, de inflamación tipo 2 o ligada a los linfocitos Th2. También se considera o se le llama asma alérgica o asma eosinofílica. Suele ser el asma que aparece a edades muy tempranas en la infancia y suele estar ligada a otras manifestaciones de atopía, como por ejemplo dermatitis alérgica, rinitis alérgica. Y aquí el meollo del asunto es que, bueno, ingresa un agente externo, un factor que va a gatillar toda esta respuesta inflamatoria, va a interactuar con células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos van a presentar esos antígenos a los linfocitos Th2 y a otros tipos de linfocitos y células ILC2. Y, por ejemplo, a través de los linfocitos Th2
predominantemente se van a producir algunas interleuquinas. Las más relevantes en esta vía son IL-4, IL-5 y IL-13. Se van a estimular las células, los linfocitos B, con la producción de inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E va a interactuar con receptores en mastocitos, eosinófilos, basófilos, y con eso van a generar una sensibilización de estas células, para que la siguiente vez que el mismo antígeno ingrese, se produzca una respuesta inflamatoria bastante marcada. El otro tipo de inflamación es la que se conoce como inflamación no tipo 2, o también en algunas referencias bibliográficas, inflamación predominantemente de tipo neutrofílico o inclusive hipocelular, porque no hay tanta célula involucrada en comparación al otro tipo de inflamación. Este es el tipo de inflamación que aparece predominantemente en el asma del adulto, mujeres con un poco más de obesidad, con un poco más de resistencia a la respuesta cuando utilizamos terapia, por ejemplo, con corticosteroides, ¿no? Ahora, eso es desde el punto de vista de mecanismos fisiopatológicos, pero desde el punto de vista clínico, la última actualización de el GINA, que es esta iniciativa global para el asma, es una guía, es una iniciativa que actualiza habitualmente todos los años la información de los nuevos estudios o la nueva evidencia que hay, tanto para diagnóstico, manejo, como prevención del asma crónica y el asma exacerbada, tanto en adultos como en niños. Entonces, desde el punto de vista de fenotipo clínico, hay hasta 5 formas o fenotipos clínicos del asma. El asma predominantemente alérgica, que de hecho está ligada a la inflamación tipo TH2, es la que aparece en personas más jóvenes, o sea, en niños predominantemente. Hay una carga familiar de atopía y una carga personal de atopía bastante marcada. El asma no alérgica, que es la que aparece en adultos de edad un poco más avanzada, sobre todo ligada a factores como gatillantes o desencadenantes que ya no son tipo alergenos, sino como, por ejemplo, el estrés, el ejercicio, ¿no? El asma de inicio tardío, que nos obliga sobre todo, y es un poco como el asma, ¿no?, del adulto, ¿no? El inicio tardío nos obliga un poco a considerar y descartar la posibilidad de que sea un asma de tipo ocupacional, ¿no? Buscar si es que este individuo está teniendo alguna exposición en su ambiente de trabajo y es lo que está generando las manifestaciones clínicas del asma. Tenemos una cuarta forma de presentación, que es el asma con limitación persistente del flujo de aire, que es, o sea, lo que sucede detrás de esto es que tenemos este proceso inflamatorio que se produce en la vía aérea en el asma, pero cuando esta inflamación no es controlada, eventualmente va a generar cambios estructurales en esta vía aérea que ya no van a permitir que el uso de corticoides como terapia antiinflamatoria y generen una reversibilidad en ese proceso inflamatorio en la vía aérea, porque ya son cambios estructurales, hay fibrosis de la vía aérea y el patrón espirométrico se puede parecer al patrón espirométrico de los pacientes con EPOC, en los cuales la limitación al flujo de aire es persistente, no hay reversibilidad, ¿no? Y finalmente tenemos el asma con obesidad, que está asociada básicamente a esta situación clínica también, y que la obesidad per se ya confiere un problema para lograr un control óptimo del asma. Ahora, vamos a ver un poquito de diagnóstico de asma como enfermedad crónica. Lo primero es que debemos recordar es que se basa en la historia de síntomas respiratorios que tienen una presentación variable, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso en detalle, y la evidencia de que hay limitación variable del flujo de aire y sobre todo del flujo del aire, del movimiento del aire durante la fase de expiración, más que la fase inspiratoria. Las recomendaciones que nos dan GINA y otras referencias bibliográficas, la OMS también, es de que siempre que sea posible tratemos de confirmar el diagnóstico de asma con pruebas de función pulmonar antes de empezar el tratamiento, salvo que estemos en una zona donde no es posible eso, ¿no? Si estamos en Lima o en una ciudad grande, es bastante probable que tengamos disponibilidad de una espirometría. Pero si estamos en un pueblo o caserío muy alejado de centros
o ciudades de mayor tamaño, mayor densidad poblacional, por ejemplo, en los serums, a veces es poco probable que tengamos como disponible un espirómetro o inclusive un flujómetro, que es un dispositivo mucho más sencillo de usar, y a veces tenemos que empezar el tratamiento basado solamente en la parte clínica y bajo un diagnóstico netamente sindrómico, ¿no? A nivel Perú y a nivel latinoamericano y a nivel mundial, la prueba más útil para ayudar a confirmar el diagnóstico de asma desde el punto de vista de pruebas de función pulmonar es la espirometría. Llévense ese mensaje. Ahora, lo otro que es importante es tratar de confirmar esta limitación del flujo de aire durante la expiración con una espirometría antes del inicio de los corticoides inhalados, porque el inicio de los corticoides inhalados, el tratamiento con los corticoides inhalados, para suerte del paciente, disminuye la variabilidad de la función pulmonar, disminuye la hiperreactividad de la vía aérea, pero es más difícil luego la confirmación de que realmente hay una limitación al flujo de aire cuando realizamos la prueba. Entonces, si empezamos con los criterios diagnósticos y lo primero que tenemos que ver es que hay síntomas que son variables, miremos primero cuáles son los síntomas típicos del asma, ¿no? Y los síntomas típicos del asma suelen ser disnea, tos, sibilantes, expiratorios y opresión torácica. Y acá hay un punto súper importante, porque la última actualización de la guía de manejo de asma, el GINA 2023, hace énfasis en que el tipo de sibilante que uno debe encontrar en asma, bueno, además de que es bilateral, es predominantemente expiratorio. ¿Pueden haber sibilantes inspiratorios en asma? Sí, pero siempre van acompañados de expiratorios y eso es lo primero que aparece. Si ustedes encuentran un paciente que tiene sibilantes predominantemente o únicamente inspiratorios, planteen un diagnóstico alternativo a asma. El otro punto que es importante es que la disnea en el asmático suele aparecer no apenas empiezas la actividad física, sino suele aparecer cuando ya estás en el medio o la parte final de un esfuerzo físico que en un paciente que tiene un asma que no está habitualmente, no está controlado, ¿no? Y el tercer punto en cuanto a sintomatología de características que hacen mayor probable el diagnóstico de asma o menos probable el diagnóstico de asma es que en niños tos aislada es algo que puede verse con relativa frecuencia en asma, pero en el adulto tos aislada puede tener como causa asma, pero también nos obliga a pensar en un diagnóstico alternativo. Generalmente en el adulto puede haber tos en el asma, pero asociado o combinado a otros síntomas. Entonces, hay 4 síntomas predominantes y lo otro que es relevante para el diagnóstico desde el punto de vista sintomatológico es que estos síntomas varían con el tiempo varían con el tiempo. O sea, por ejemplo, puede ser que tengas periodos de la vida en los cuales esos síntomas han sido más marcados. Por ejemplo, para mí fueron mucho más marcados en la infancia temprana y ahora que en la adolescencia. Y pueden variar a lo largo del año. Para mí son más frecuentes cuando hay cambios de clima y pueden variar en intensidad a lo largo del día. Para mí son más frecuentes temprano en la madrugada, por ejemplo. Que es una de las características, ¿no? Esos síntomas empeoran en la noche o temprano al despertar. Los gatillantes, para mí, mi gatillante suele ser la actividad física, alergenos e infecciones virales, que son de las causas más típicas gatillantes de los síntomas de asma. No se asusten con esta tabla, solamente vamos a ver un par de cosas. Lo segundo es confirmar la limitación del flujo de aire. Y ahí, a la cabeza, arriba de todo está que haya evidencia en la espirometría de que el paciente, cuando le coloco un broncodilatador, tiene una mejora del volumen expiratorio forzado del primer segundo, en un rango de más de 200 mililitros y 12%, lo cual nos dice que esta prueba de reversibilidad o esta respuesta al broncodilatador es positiva. Esa es la característica básica. Si ustedes encuentran eso en alguien que tiene sintomatología sugestiva de asma, eso es asma. Algunas alternativas son
evaluar la variabilidad en la función pulmonar. ¿Y qué significa variabilidad? Que la persona a lo largo del día tiene diferentes valores en su función pulmonar. Y eso es difícil hacerlo con una espirometría, porque tendría que tener al paciente todo el día y hacer espirometrías a lo largo del día. Pero sí es factible utilizando un flujómetro, que es un dispositivo de plástico que el paciente puede utilizar en casa. Medir el flujo expiratorio pico en vez del volumen expiratorio forzado 2 veces al día durante 2 semanas y aplicando una fórmula que es estandarizada. Si es que la variabilidad es más del 10% en adultos, estamos con bastante probabilidad frente a un diagnóstico de asma. ¿Ok? Entonces, síntomas, documentar que hay limitación al flujo de aire y variabilidad en la función pulmonar. A la cabeza sería test de respuesta positiva al broncodilatador en la espirometría o alguna prueba que me permita evaluar la variabilidad de la función pulmonar, como por ejemplo medir el flujo expiratorio pico. Y lo tercero, para diagnóstico, es evidencia sólida de que estamos frente a una limitación del flujo de aire u obstrucción. Y eso en la espirometría es mirar la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Entonces, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada menor al límite inferior de la normalidad nos dice que hay obstrucción o limitación del flujo de aire. Lo otro es una respuesta al broncodilatador, nos dice que hay variabilidad en la función pulmonar. Y lo primero, síntomas que sean sugestivos de asma. Ok, algunas limitantes para el diagnóstico en nuestro país. Primero, el asma es una enfermedad subdiagnosticada, totalmente convencida de eso y de hecho los estudios de prevalencia nos muestran de que no estamos midiendo completamente la carga de enfermedad. Segundo es que nosotros tenemos otro tipo de enfermedades que son bastante prevalentes, infecciosas como por ejemplo tuberculosis, que cuando dejan su secuela, cuando quedan bronquiectasias post-tuberculosas, cuando hay enfermedad post-tuberculosa, el patrón clínico y la evidencia también de obstrucción bronquial en espirometría o en otras pruebas de función pulmonar nos pueden confundir o hacer un diagnóstico, de hecho, diferencial de asma, ¿no? Lo mismo que con enfermedades parasitarias, fúngicas, o enfermedades asociadas a infecciones como VIH o ya estadio SIDA, podrían ser diagnósticos diferenciales, ¿no? Y como lo mencionamos, muchas veces no podemos acceder a pruebas de función pulmonar y el diagnóstico de asma queda solamente en un enfoque sindrómico, lo cual no nos da una certeza completa de que estamos frente a un cuadro de asma. Entonces, primero, diagnóstico de asma. Segundo, qué tan controlada está la enfermedad. Y para control de la enfermedad, básicamente nos enfocamos en 4 criterios que uno le pregunta al paciente de cómo han estado en las últimas 4 semanas. Entonces, señor, señora, en las últimas 4 semanas, usted ha tenido, primero, síntomas de asma durante el día, al menos 2 días, 2 veces en esa semana, 2 veces por semana. Cualquier despertar en la noche por asma en el último mes, en las últimas 4 semanas. Uso de medicación para aliviar los síntomas más de 2 veces por semana, que va un poco de la mano con síntomas diurnos más de 2 veces por semana. Y o cualquier limitación de la actividad física habitual del paciente debido al asma, ¿no? Si es una persona que nunca corre, de pronto en esa semana se le ocurre correr y le falta el aire, pues esa no es la actividad física habitual de la persona. Si la persona responde que no a todos estos criterios, no he tenido ninguno de estos, ese es un asma bien controlado. Si responde que sí a 1 o 2 de estos criterios, es parcialmente controlada. Y si responde a 3 o 4 de estos criterios, no está controlada su asma. Lo otro que es importante en la evaluación de control del asma es evaluar los factores de riesgo, primero, para tener un mal resultado del asma. Y ahí lo que tenemos que evaluar es cómo está la función pulmonar. Eso significa espirometría, eso significa volumen expiratorio forzado en el primer segundo, al inicio del tratamiento, a los 3 meses y a los 6 meses.
Un BEF1 bastante cercano a la normalidad nos habla de mejor control del asma, menos riesgo de exacerbación. Más alejado de los límites normales nos habla de peor control de la enfermedad y mayor probabilidad de tener exacerbaciones. Ahora, hay algunos factores que aumentan el riesgo de exacerbaciones e incluso de que esas exacerbaciones sean graves. Y los hemos visto en algún momento en la práctica clínica con ustedes, para los que ya han hecho clínica, ¿no? Uno es el uso excesivo de beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? Más de un canister al mes o más de 3 canisters o inhaladores a lo largo del año nos dan mayor riesgo de mortalidad, inclusive en las exacerbaciones, ¿no? Y el no uso de corticoides inhalados, eso es un delito actualmente en el manejo del asma. Todo médico debería prescribir un corticoide inhalado para manejo del asma, como vamos a verlo ahora. La presencia de otras condiciones médicas como obesidad, rinosinusitis crónica, reflujo o reacciones de anafilaxia o alergia a alimentos y el embarazo son situaciones que nos ponen en mayor riesgo de exacerbaciones y que esas exacerbaciones tengan mayor mortalidad también. El uso de tabaco, vapear, la exposición a alergenos cuando hay sensibilización previa, polución, también son factores de riesgo, en problemas psicológicos y socioeconómicos, la función pulmonar disminuida, como lo mencionamos, cuando tenemos una inflamación predominantemente tipo TH2, que se traduce desde el punto de vista clínico en eosinofilia, en los exámenes en sangre, y una fracción exhalada de óxido nítrico elevado. Eso se puede medir, pero eso es, si hacer una espirometría puede ser complejo en un país de bajos recursos como el nuestro, medir el óxido nítrico exhalado muchísimo más. Y historia de exacerbaciones previas de asma que hayan requerido manejo en cuidados intensivos o intubación. Todos esos factores nos hablan de mayor riesgo de exacerbación y mayor riesgo de que esas exacerbaciones nos maten. ¿Qué hay del ciclo de manejo? ¿Qué hay del manejo del asma? Pues lo primero es evaluar siempre, plantear si es que estamos frente a un diagnóstico de asma, evaluar cómo están el control de esos síntomas, qué factores de riesgo para exacerbación y sobre todo para exacerbaciones severas o graves tiene el paciente y cómo controlarlas, controlar comorbilidades, evaluar la técnica de inhalación, adherencia a los planes de tratamiento y las preferencias del paciente en cuanto a su médico. Ajustar el tratamiento y revisar periódicamente cómo es la respuesta. Y acá viene un cambio fundamental de la última guía que quiero remarcar. Ha habido cambios en el uso de la terminología para la medicación. Antes nosotros considerábamos como terapia de mantenimiento solamente a los corticoides inhalados, pero la terapia de mantenimiento incluye corticoides inhalados y ahora beta-2 de acción prolongada, inclusive beta-2 de acción corta, si es que se usan en combinación con el corticoide inhalado como mantenimiento. Entonces, mantenimiento significa ahora cualquier terapia que se prescribe todos los días en un horario regular. Terapia aliviadora, antes considerábamos solamente a los beta-2 de acción corta, pero actualmente beta-2 de acción larga asociados a corticoides son también terapia de alivio, terapia para controlar los síntomas o calmar los síntomas, mejor dicho. Entonces, cualquier inhalador que se use para calmar esa sintomatología se considera como aliviador. Y un punto que es súper importante es lo que se conoce como terapia de mantenimiento y alivio, o también llamada terapia MART, que de hecho la van a escuchar mencionar, y que son todos los regímenes de tratamiento que incluyen un corticoide inhalado con formoterol, que es un beta-2 de acción prolongada. Entonces, ¿qué cosa nos dice la guía GINA del 2023 en cuanto al tratamiento del asma? Pues lo primero es que existen dos grandes vías para el manejo. Es importante que lo recordemos. La vía 1, que utiliza como controlador preferido y aliviador preferido la combinación de un corticoide inhalado con formoterol. Formoterol tiene una característica bastante importante y es que, si bien es cierto, es un beta-2 de acción prolongada, es un beta-2 de inicio de acción rápido. A los 5 minutos
o menos de haberse colocado formoterol, hay broncodilatación, en comparación con otros beta-2 de acción prolongada, como el salmeterol, bilanterol, que es ultra prolongada. Formoterol tiene un inicio de acción rápida. Y lo otro que se ha visto es que esta combinación de corticoide inhalado, que puede ser budesonida o beclometasona, junto con formoterol, porque son las dos alternativas que existen en el mercado, generan menos exacerbaciones, o sea, están ligadas a menos exacerbaciones y un mayor control de la enfermedad. Esta es la vía preferida, es una vía compleja porque es cara, pero es la vía preferida y la que con la que menos exacerbaciones se ha hecho. Cuando tenemos un paciente con síntomas menos de 4 o 5 veces a la semana, solemos empezar en este paso 1-2, que es combinado, donde lo que se usa es esta combinación de budesonida o beclometasona con formoterol según los síntomas del paciente. Cuando el paciente tiene síntomas la mayoría de los días de la semana, pero no al menos se despierta una vez a la semana por síntomas de asma, ya no lo dejamos solamente según necesidad o a demanda, sino que colocamos el corticoide inhalado con el formoterol mañana y noche, eso significa terapia de mantenimiento, y además el mismo dispositivo o el mismo inhalador lo puede utilizar durante el día o en la madrugada según necesidad en cuanto a la presencia de síntomas. El paso 4 son síntomas diarios o despertares con asma una vez a la semana o más, y además evidencia de que el BEF1 está disminuido en la espirometría o pruebas de función pulmonar. Ahí subimos la dosis del corticoide inhalado y seguimos usando esta combinación de corticoide inhalado formoterol según necesidad. Cuando esto es muy grave, estos síntomas son muy graves y el paciente no controla utilizando el paso 4, es que estamos en un paso 5. Y ahí la diferencia es que subimos a dosis muy altas el corticoide inhalado y agregamos un antimuscarínico de acción prolongada como el tiotropio, y hacemos otra cosa más los neumólogos, y es que evaluamos fenotípicamente a este asmático. ¿Y qué significa eso? Evaluamos si su inflamación es predominantemente ligada a TH2, es neutrofílica, cuál de las interleuquinas es la que está elevada, para utilizar terapia biológica específica contra la vía inflamatoria o la molécula que se encuentra más elevada y que genera inflamación en ese paciente. La otra vía alternativa es la vía 2, que en realidad es lo que más usamos nosotros en el país, porque como la combinación corticoide inhalado formoterol es cara, entonces lo que usamos es corticoide inhalado asociado a beta-2 de acción corta, salbutamol, o a otro beta-2 de acción prolongada como salmeterol, que es un poco más económico y que existe a través del Seguro Integral de Salud, por ejemplo, en nuestro hospital. En el paso 1, que es paciente con síntomas menos de 2 veces al mes, siempre que el paciente se ponga su salbutamol como aliviador o rescate, tiene que ponerse después un corticoide inhalado. Me pongo mi salbutamol y me pongo el corticoide inhalado. Por eso es que es preferible usar inhaladores en los cuales están combinados. A partir del paso 2 en adelante, siempre tiene que haber un corticoide inhalado de forma pautada, mañana y noche, o como mantenimiento, y dependiendo del paso vamos asociando al corticoide inhalado un beta-2 de acción prolongada y podemos mantener el beta-2 de acción corta como el medicamento aliviador o de rescate. Y el paso 4 es subir la dosis del corticoide inhalado, y el paso 5 se maneja igual que en la vía 1. Recordemos que en nuestro país o en los países de bajos ingresos, de ingresos bajos y medios, es donde se concentra la mayor mortalidad por asma, y el gran problema es la no disponibilidad de corticoides inhalados. ¿Okay? La principal barrera para lograr un control óptimo de la enfermedad y para que haya mayor mortalidad es falta de acceso a medicamentos esenciales y priorizar la atención de la crisis de asma sobre el control crónico de la enfermedad. Con eso es que entramos a manejo de la crisis, que va a ser lo último de lo que vamos a hablar, para poder escuchar las preguntas o dudas que tengan, si es que tienen alguna, que las pueden canalizar a través de Fernando. Y el asma es una enfermedad crónica que tiene
exacerbaciones, ese es el término que dentro de la comunidad médica manejamos. Algunos sinónimos son agudizaciones, ataques, y el término que habitualmente más usamos con el paciente suele ser crisis, ¿no? Y son episodios caracterizados por un aumento progresivo de los síntomas, que son disnea, tos, sibilancias o opresión torácica, y una disminución progresiva de la función pulmonar. Y aquí hay algo que es súper importante. La guía actual hace énfasis en que todos nuestros pacientes deben tener un plan de acción escrito para manejar el asma desde su casa. El manejo del asma o del empeoramiento de los síntomas o exacerbación debe empezar en casa, y esa es responsabilidad nuestra como médicos. Este es un ejemplo de lo que hacen los australianos, que sí tienen terapia MART, que es la vía 1 del manejo crónico del asma, ¿no? Entonces, el médico pone los datos del paciente, el médico pone su nombre, su teléfono de contacto, generalmente son médicos del primer nivel de atención, y marca qué tipo de tratamiento es el que el paciente está usando, si lo está usando una vez al día, 2 veces al día, en qué dosis, ¿no? Y cualquiera de las instrucciones adicionales. ¿Y qué pasa si el paciente empieza a tener una exacerbación? Si el paciente nota empeoramiento de sus síntomas en un lapso de 2 a 3 días, ¿ok? ¿Qué puede significar? El incremento, por ejemplo, de uso de la combinación budesonida-formoterol a más de 6 inhalaciones a lo largo del día, si eres un niño mayor de 12 años o adulto, o más de 4 inhalaciones si es alguien de 4 a 11 años. ¿Qué es lo que debe hacer el paciente? Pues el paciente debe, por ejemplo, en este ejemplo de acá, aumentar una inhalación más cuando el paciente lo necesite, debe empezar un curso de prednisolona o prednisona, debe contactar a su médico, y lo ponen bien clarito, ¿no? Si el paciente utiliza más de 12 inhalaciones de la combinación budesonida-formoterol, de inmediato debe contactar a un sistema de salud o a su médico tratante. ¿Ok? Les colocan, por ejemplo, los signos de alarma ante los cuales deben acudir a una emergencia o llamar a un sistema de emergencia de forma inmediata, como por ejemplo, si el paciente tiene disnea marcada o dificultad para hablar, si no mejora con el uso de su terapia aliviadora, o si siente que los síntomas van descompensándose rápidamente deben marcar este número, llamar a un sistema de emergencia, llamar a su médico, etc. Entonces, eso es a lo que deberíamos aspirar, a tener planes de manejo de acción en casa, al menos decirle al paciente cómo va a incrementar la medicación de aliviadora, cuándo va a empezar con corticoides y cuándo debe acudir a un hospital o pisar un hospital de forma inmediata. Y voy 2 cuadros y con esto vamos a terminar. Este primer fluxograma es el manejo del asma desde la atención primaria, que es en realidad lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Y lo primerito es paciente con una exacerbación de asma, ya sea de instalación rápida o de instalación un poco más subaguda. Pensar primero si estamos frente a asma, si hay algún factor de riesgo que pueda incrementar la muerte por asma, como por ejemplo la historia de manejo en UCI previa, y qué tan grave es esta exacerbación. Y ahí lo primero que uno debe distinguir son 3 cosas. El paciente tiene alteración de la conciencia, está somnoliento o está confundido, o tiene un tórax silente. Cualquiera de esas 3 características implica traslado urgente del paciente de atención primaria a un sistema de salud más complejo como un hospital, y mientras espero el traslado, que significa llamar a una ambulancia, llamar a los bomberos, llamar al SAMU, debo administrar al paciente beta-2 de acción corta, bromuro de hipratropio, corticoides sistémicos, oral o endovenoso o intramuscular, lo que tenga en ese momento, y administrar oxígeno. El asma grave, que es lo siguiente en severidad, es aquel que habla con palabras entrecortadas, está sentado hacia adelante, tiene una frecuencia respiratoria más de 30, frecuencia cardíaca mayor de 120, uso de músculos accesorios, o una saturación menos del 90%, o si en mi centro de salud tengo un flujómetro, un flujo expiratorio pico menor del 50% del predicho. Cualquiera de estas características, la peor, basta con una, trasladan al paciente. Mientras lo traslada, beta-2, bromuro de hipratropio, corticoides sistémicos y oxígeno. Si no tiene estas características,
puedo manejarlo en un establecimiento del primer nivel de atención, administrando un beta 2 de acción corta, 4 a 10 disparos, cada 20 minutos a lo largo de una hora. Le doy un corticoide sistémico de 40 a 50 miligramos de prednisolona o prednisona y administro oxígeno si es que fuese necesario. Si el paciente mejora, evalúo las características del paciente para ver si está en condiciones de alta, que significa mejora de los síntomas y una necesidad de uso de beta 2 que no sea menor a cada 3 a 4 horas. Si el paciente necesita usar un beta 2 en intervalos menores de 3 horas, necesita todavía vigilancia y probablemente necesita hospitalizar. Este fluxograma nos habla del manejo del asma en hospital y aquí básicamente es primero mirar vía aérea, respiración, circulación. Nuevamente, si está confuso, somnoliento o hay tórax silente, de frente llamo a cuidados intensivos. Las características de un asma severo, nuevamente hablar con palabras sueltas, sentado hacia adelante, paciente que luce agitado, frecuencia respiratoria más de 30, frecuencia cardíaca más de 120, saturación menos de 90 o un flujo expiratorio pico menos de 50, implican el manejo agresivo y la consulta con cuidados intensivos ante la posibilidad de necesitar ingresar allí. Beta 2 agonistas, bromuro de hipratropio, oxígeno, corticoides sistémicos y la posibilidad de usar sulfato de magnesio si es que no hay respuesta a esta terapia inicial en un tiempo prudente que suele ser habitualmente 30 a 60 minutos. Ok, esto ha sido un review súper corto sobre asma, haciendo énfasis en algunos cambios que han habido en la guía del 2023 y por favor, si se van a llevar un mensaje el día de hoy, que el mensaje sea que educar a nuestros pacientes en asma empodera al paciente en el conocimiento de su enfermedad, el mejor control de su enfermedad y en la menor probabilidad de morir por asma. La educación en asma los empodera a ustedes en tener más herramientas para educar a su paciente, diagnosticar la enfermedad, tratar mejor la enfermedad, prevenir exacerbaciones y si ya hay una exacerbación, tratar de la mejor forma esa exacerbación y evitar que con eso nuestro paciente fallezca. Ha sido 20 minutos por 2 para actualización en manejo de asma tanto crónica como aguda o exacerbada. Y Fernando, no sé si hay espacio para preguntas Sí, claro, doctora. o Sí, algo de tu parte, ¿no? fue una revisión bastante completa, considero yo. Más bien, quería decirle a los participantes si es que hay alguien interesado en hacer alguna pregunta que levante la mano. Yo voy a abrir sus micros. Hola, Milagros. Doctor Tafur, buenas noches. Yo tenía una consulta. Por ejemplo, leyendo sobre el manejo de crisis asmática y revisando las distintas guías, por ejemplo, el GEMA para un manejo de crisis leve solamente propone el uso del salbutamol inhalado, pero por ejemplo, en el GINA, como en el algoritmo que usted mostró, ya, o sea, junta el manejo de una crisis leve y moderada y ya de frente le da salbutamol y prednisona. Entonces, por ejemplo, encontrando como que no hay un consenso entre las guías, quería preguntarle, por ejemplo, en el caso de una crisis leve, ¿qué manejo, por ejemplo, usted propondría en su experiencia? Esa es una muy buena pregunta y es un muy buen comentario, Milagros. A todos nos encantaría que todo el mundo estuviera unificado y consensuado en los manejos, pero específicamente el GEMA, que es la guía española, no representa la totalidad de los europeos, pero lo podemos tomar como la experiencia del otro lado del charco. Suele ser, suele detallar más la diferencia entre leve, moderada, severa, mientras que los americanos meten en un solo saco las exacerbaciones leves y moderadas, ¿no? Si tú me preguntas mi experiencia, mi experiencia me dice lo siguiente, que el tema parte por el hecho de que nuestra medicación de mantenimiento o controladora de la enfermedad lamentablemente no es de muy buena calidad, ¿no? Entonces, nuestros pacientes suelen exacerbar mucho, sobre todo cuando no tenemos las combinaciones más adecuadas para su manejo, ¿no? Por ejemplo, el corticoide inhalado con un buen beta 2 de acción prolongada, ¿no?
Entonces, cuando empiezan a exacerbar, rápidamente pasan de leves a moderados o de leves a moderados a severos. Entonces, personalmente suelo usar cursos muy cortitos de corticoides sistémicos y yo sí suelo meterlos en un mismo saco entre leve y moderado. Y si tiene una tendencia más hacia leve, son periodos muy cortos de 3 días como máximo. Y si tienen una tendencia más hacia el moderado y en el límite, a veces entre moderado y severo, suelo colocar de 5 a 7 días de corticoides sistémicos. Eso con la finalidad de que no terminen en la emergencia, no saturen el sistema, no tengan más riesgo de mortalidad, pero tiene que ver mucho con el acceso que tenemos a la terapia de mantenimiento y la calidad de la disponibilidad de la medicación que tenemos, ¿no? Espero haber respondido con eso. Yo suelo dar un poquito de corticoides, tal vez a dosis un poquito más bajas y por periodos más cortos. Gracias, Milagros, por tu pregunta. A ver, acá hay otra duda. Hola, Felicitaciones Tatiana. por la ponencia. Bueno, yo quería eh, preguntar qué recomendaciones podría dar a los médicos que, bueno, van a ir al primer nivel de atención en el servicio rural y muchas veces se van a enfrentar a la realidad de que uno quiere mandar exámenes auxiliares o mayores estudios, referir con algún especialista, mandar para una espirometría al paciente y por limitaciones principalmente económicas o distancia, los pacientes no pueden realizarse estudios confirmatorios o mayores análisis, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué recomendaciones para el manejo de pacientes con presentación clínica de asma en esas circunstancias usted nos podría brindar? Excelente pregunta, porque es lo real, ¿no? A ver, lo primero es que hay, hay, ok, cuando tengo ese tipo de limitaciones, por ejemplo, al acceso de pruebas confirmatorias como las pruebas de función pulmonar, en esos momentos mi, la utilización de mis herramientas clínicas, historia, examen físico, tiene que maximizarse. Entonces hay ciertas cosas que nos ayudan a plantear un diagnóstico un poco más probable desde el punto de vista clínico del asma, ¿no? Inicio de edad muy temprana, otras atopías en la persona, historia familiar o carga familiar de asma, los síntomas que conversamos, que estos síntomas se repitan y tengan variabilidad en el tiempo, y por último la respuesta al tratamiento. Si en mi balanza hay mucha probabilidad de estar frente al asma, pero no tengo una prueba para confirmarlo, mi opinión es que lo mejor que podemos hacer por esa persona es empezar de una vez corticoides inhalados. ¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides inhalados? Generalmente son a nivel local, ¿no? Candidiasis orofaringia, a veces cambio de la voz. En niños pequeños, cuando han usado corticoides inhalados por largo tiempo para control de la enfermedad, por ejemplo, que afecte el crecimiento, la diferencia es que si vas a medir 1,80 m, vas a medir 1,79 m o 79,5 m. O sea, el impacto es muy pobre contra la posibilidad de controlar una enfermedad que puede generar mucha morbilidad en ellos. Así que creo que la mejor recomendación es que si tienes una plausibilidad clínica, una sospecha clínica lo suficientemente fundamentada, lo mejor que puedes hacer por esa persona es iniciar una terapia que incluya un corticoide inhalado, con la terapia de alivio que tengas disponible. Si solamente es un beta 2 de acción corta, solamente el beta 2 de acción corta y no nos hacemos problema. Pero recordando siempre que si es un paciente con síntomas muy leves y muy esporádicos, nos acostumbremos a ya no recomendar solamente el beta 2 cuando tiene el paciente síntomas como hacíamos antes, sino que cada vez que se ponga su beta 2, lo asocie a un corticoide inhalado. Y si tiene síntomas un poco más frecuentes, pongamos siempre el corticoide inhalado mañana y noche, siempre. Un disparo mañana y noche, o 2 disparos mañana y noche, o 3 disparos mañana y noche, dependiendo de si necesito dosis bajas, medianas o altas, 4 disparos mañana y noche, y siempre colocar el beta 2 de acción corta como rescate en ese grupo que ya está usando corticoides de mantenimiento. Creo que ese es el mejor mensaje, ¿no? Si tienes una duda razonable,
los efectos adversos del corticoide inhalado nunca van a superar el beneficio que puedas conseguir de controlar la enfermedad en ese paciente en el que tienes la sospecha clínica. Creo. Yo tenía una pregunta porque había visto que había bueno, se había probado en el 2020 otro medicamento que era el Trelegy-Ellipta, por ejemplo, que había visto que se usaba como un tratamiento de mantenimiento, pero a largo plazo, y que se había probado en asma o en asmáticos, en pacientes mayores de 18, incluso en EPOC, o sea, en enfermedades Ya. olvidadas. O sea, la Entonces, terapia triple, ¿te refieres? ajá, O pero sea, como medicamento. Claro, porque perdón. era ajá, era una nueva terapia que era Trelegy-Ellipta, que es una terapia pero que combinaba tres activos, ¿no? Que eran, bueno, corticosteroides, etc. Pero que se había probado recién en el 2020 y que decía que igual y era más efectivo para la terapia de tratamiento de mantenimiento de largo plazo que los que ahora se utilizan. O sea, la terapia triple inhalada que implica un beta-2 de acción prolongada, un antimuscarínico de acción prolongada y el corticoide inhalado como tal, como un solo dispositivo, lo necesitamos cuando estamos en el paso 5. En ese escenario, por lo menos es la formalidad hasta el momento, para el asma, que es un asma, ya no tendemos a decir leve, moderada y severa, pero es un asma con sintomatología más frecuente y habitualmente no controlada con el resto de las terapias, ¿no? Es la tendencia, hablar de control, no control y de mayor frecuencia en la presentación de los síntomas, ¿no? Eso desde el punto de vista de asma. Desde el punto de vista de la EPOC, tienes razón, ¿no? Es lo que actualmente en esta otra iniciativa global que es el GOLD, que es para EPOC, lo que el GINA viene a ser para asma, te hablan de que probablemente sea mucho más efectivo para el control de los síntomas en el paciente con EPOC, que es usar terapia triple, ¿no? Sí, Entonces es más, o sea, aquí es más para, bueno, allá en es el más paso para EPOC que 5. para asma. Ajá. No, o sea, esta terapia triple puede ser muy útil para el paso 5, ¿no? Porque en el paso 5 necesitas sí o sí un corticoide inhalado, un beta-2 de acción prolongada a dosis altas y el antimuscarínico. El único asunto es mirar en si las dosis que el dispositivo ofrece, ¿no? Si ofrece una dosis alta de corticoide inhalado, si no ofrece una dosis alta de corticoide inhalado, lo que podría hacerse es, como ya las dosis del antimuscarínico y el beta-2 probablemente estén en sus niveles más altos en este dispositivo combinado, lo que puedes hacer es asociarle aparte un corticoide inhalado adicional para subir la dosis del corticoide inhalado cuando ya te encuentras en las dosis topes de los broncodilatadores, del antimuscarínico y el beta-2. Espero que no los esté mareando, pero el tema es que en estos medicamentos que vienen combinados hay dosis fijas, ¿no? Ujú. Entonces, tú vas a poder llegar hasta cierto tope de la combinación de los tres, pero si de uno de estos necesitas más dosis, vas a tener que ponerlo como un dispositivo, como un medicamento en un dispositivo aparte. Para alcanzar la dosis como que Para alcanzar la necesito. dosis que necesita, que en el paso Ujú. 5 siempre es dosis bastante altas de corticoides inhalados, ¿no? Ya, ok, ya, gracias. Uh -huh. Hola doctora, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estás, Fabricio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una consulta. ¿Qué tan probable es que un paciente diabético, insulinodependiente, al iniciar el tratamiento con corticoides inhalados, requiera incrementar la dosis de insulina que reciba al día? O sea, ¿qué tan probable es que un corticoide inhalado genere picos de hiperglicemia en un paciente diabético técnicamente ya controlado con insulinoterapia? Poco probable. Poco Poco probable. probable. Poco Porque probable. Sí. me he Sí. confrontado más de una vez en la emergencia, particularmente con médicos Mm. que tienen cierto reparo a la hora de iniciar el corticoide inhalado en un paciente que ya viene de repente cierto tiempo presentando síntomas característicos de asma y que sí, pues tienen cierto reparo en iniciar la terapia básicamente por temor a que de repente deba verlo el endocrinólogo antes o temor a que de repente deban primero aumentarle la dosis de insulina antes de iniciarlo. No. No. Mira, más hiperglicemia va a ser por el estado de estrés de un asma no controlada que Que, por el que corticoide inhalado que vas a usar. Más, y el problema es que si tú no empiezas un corticoide inhalado,
en algún momento vas a terminar con un corticoide vía oral o endovenoso intramuscular porque se va a exacerbar. Y ahí sí vas a tener que ajustar tu dosis de la terapia de control de la diabetes, ¿no? En este caso, la insulina, ya sea la de terapia de mantenimiento o la de rescate, la de acción rápida porque te haga picos de hiperglicemia. Claro. Ok, doctora. Yo Muchas creo gracias. que ese es el mensaje, ¿ah? O sea, no le tengan miedo al corticoide inhalado porque realmente su repercusión sistémica nunca va a ser la repercusión sistémica del corticoide vía oral. Y el problema es que cuando no se controla el asmático y se exacerba, vas a tener que usar corticoides vía oral. Ese es el problema. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, doctora, creo que no hay más manos levantadas, entonces no hay más preguntas. Gracias, doctora, por su tiempo, por su presentación. Hemos tocado varios aspectos sobre asma y creo que todas las dudas han sido resueltas. Muchísimas gracias, Fernando. Y no se olviden, por favor, el 7 de mayo es el Día Mundial del Asma. Y si ese día, ese único día, logran educar a una sola persona con respecto a algún punto que a ustedes les parezca importante sobre el asma, han contribuido a bajar la carga de esta enfermedad en el mundo. Han hecho una gran contribución en el 2024 para y contra el asma, ¿no?